Vale, ahora me dicen por ahí que sí se escucha. Sí, Okay. perfecto, qué buena onda. Va. Oye, Aide, ¿tú desde cuándo llevas siendo Mamá Godín o cuándo inicias el proyecto de Mamá Godín? ¿Y qué es, o quién es Mamá Godín, mejor dicho? Exacto, bueno, Mamá Godín es un proyecto que abrí en 2016, muy cerquita del nacimiento de mi segundo hijo. Y es una especie de activismo que tengo en el mundo feminista para poner en la agenda pública el reto que es ser madre trabajadora en el país. Siempre digo desde Mamá Godín, ser madre trabajadora en México es un problema público. Y a lo que me refiero aquí es pues al tipo de políticas públicas con una falta de perspectiva de género que tenemos en el país primordialmente, que parece que privilegia lo masculino y que nos saca del mundo laboral a las mujeres que hemos decidido pues seguir con nuestro desarrollo profesional después de convertirnos en madre. Así que estoy a punto de cumplir 4 años con esta plataforma. Mamá Godín nació primero en Facebook. Después fui teniendo presencia en otras redes sociales, ahorita también estoy en Instagram y en Twitter, recién empecé en Twitter, pero la idea es esta, generar un diálogo en la agenda pública sobre la perspectiva de género que está nula en nuestras políticas públicas para acompañar a las mujeres en este doble rol. Aide, ¿tienes prendido el Facebook? Que se ¿No? escucha como un eco. Ah, ¿no? Bueno, pues yo creo No. que podemos... vale, es que se me hacía el efecto, pero no, continuamos. Entonces, llevas 4 años tratando de posicionar, este tema, ¿no? De ser madre trabajadora, ¿no? Ser mamá y godín. Bueno, pues si nos ve luego, pues no sé, alguien desde otro lado, digamos, del mundo hispanohablante, explícanos qué es ser godín, para que Claro. la gente lo entienda. Tienes toda la razón, Javier. Godín es un mote en México que nació por ahí de los años 70, derivado de una producción televisiva, ¿no? En el país, y que retrataba la vida de personas que trabajaban al interior de una oficina. Y el jefe se apellidaba Godínez. Godín es este nombre corto o este sobrenombre de quienes se apellidan Godínez, y todo viene por esta serie en los años 70. Entonces, Godín es un adjetivo que se le atribuye a los que en México participamos en el sector privado principalmente como fuerza de trabajo y que somos los llamados empleadas y empleados de confianza, ¿no? Entonces, eso nos describe a los godines, y entonces yo tomé el nombre de Mamá Godín haciendo alusión a este adjetivo que está muy inserto en la cultura mexicana. Y por cierto, pues tuve a bien registrar la marca. Mamá Godín es una marca registrada en México, que también es el ánimo de darle pues cierta transparencia y también cierta robustez al proyecto. Oye, pues volviendo a los fines que busca, los objetivos que busca Mamá Godín, ¿qué quieres posicionar? O sea, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son los retos que se encuentran las madres trabajadoras aquí en México? Sí, tengo 3 pilares de acción. El primero es pago igual por trabajo igual. Y esto atiende a conceptos que tú muy bien los nombrabas al principio de esta intervención, ¿no? Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 tiene que ver con igualdad de género. Entonces, pago igual por trabajo igual se refiere a mujeres y hombres ganando lo mismo cuando hacemos lo mismo. Ahorita hay muchos estudios en el que se revela que hay una diferencia salarial de hasta 30%. Aunque tú hagas lo mismo que un par hombre, pues puede que estés ganando hasta 30% menos que él. El segundo eje, desde que trabajo, por el cual trabajo desde Mamá Godín, es prestaciones por maternidad y paternidad equivalentes. Esto tiene que ver con la ausencia y con la omisión de perspectiva de género en las políticas públicas en México. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú
bueno, una mujer cuando tiene un embarazo, nos ofrecen una incapacidad, mal llamada incapacidad por maternidad, de 84 días, mientras que a los hombres cuando se convierten en padres les ofrecen 5 días de incapacidad por paternidad. Entonces, cuando tú estás frente a un empleador y estás compitiendo por una promoción, pues, por una contratación incluso, generalmente hay un sesgo de género. Y bueno, muchas veces inconscientemente el empleador preferirá contratarlo a él antes que a ti, porque pues él no se va a ausentar 84 días de la fuerza de trabajo. Y esos 84 días de ausencia, aunque están muy bien justificados porque hay que tener una recuperación postparto, pues es un esfuerzo fisiológico, ¿no? Por el que pasamos, entonces hay que tener esta recuperación postparto, pero te ponen desventaja en el mundo laboral. Entonces, uno de mis objetivos a largo plazo es incidir en el cambio de esa política pública. A mí me encantaría ver la redacción en la ley cambiada y aspirar a una prestación por maternidad y paternidad equivalente, que tu género no sea pues un diferencial, ¿no? O sea, que tanto madres como padres tengamos el mismo número de días de ausencia por el nacimiento o adopción de nuestras hijas e hijos, y que eso no sea un motivo para que te saquen del mundo laboral. Ese es el segundo pilar de Mamá Godín. El tercer pilar de Mamá Godín es oportunidades reales de crecimiento en la escalera corporativa. Y esto pues está sostenido básicamente en otros datos, datos muy duros. En México, por ejemplo, solo 1 de cada 10 empresas está dirigida por una mujer, sea pequeña, mediana o gran empresa. Eso te habla de la falta de la participación femenina en el mundo productivo y económico, o en México en específico. Pero esta realidad no es solo de nosotros, lo podemos ver en Latinoamérica, lo podemos ver incluso en países en Europa también, ¿no? Entonces, ese es el tercer objetivo, ver más líderes al frente de organizaciones. En México somos más del 50% de mujeres en el país. Entonces, no dar acceso a las madres trabajadoras, en este caso a las mamás Godín, a la participación económica y productiva, pues es no privilegiar, o más bien tener este punto ciego en el mundo de los negocios, en el que le estás prohibiendo el acceso a las mujeres y estás prohibiendo estas capacidades de respuesta, de anticipación, de respuesta ante crisis, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ante COVID. Ya hay varias notas por ahí alrededor del mundo que los países que han reaccionado mejor pues, están dirigidos por una mujer, pero también las empresas que han reaccionado mejor tienen al frente a una mujer. Entonces, esos son los pilares sobre los que trabajo desde Mamá. Pues mi comentario va por ahora porque, claro, justamente pues hace ya, bueno, se van a cumplir dos meses y medio, ¿no? Fue el 8 de marzo, se celebró, bueno, también se dispuso del 9 de marzo de Un Día Sin Nosotras, ¿no? Para visibilizar determinadas, bueno, violencias, ¿no? Que sufre la mujer en México. Creo que algunos de los ejes que buscas trabajar, pues también son un tipo de violencia. Y luego llega la epidemia, ¿no? Llega la COVID-19, llega el coronavirus y nos confina a todos en casa, y en el plano informativo, que a lo mejor, bueno, pues ya había alcanzado cierta relevancia este tema, ¿no? Del 8 y el 9 de marzo, pues se ve solapado, ¿no? Por pues las noticias, ¿no? Relacionadas con la pandemia, ¿no? Y como que lo esconde. Pero también ha puesto en relieve o ha subrayado pues todo un tema, ¿no? Como es la conciliación familiar, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tal es ser mamá? Digo, yo no soy papá, no, mi esposa y yo no tenemos hijos, pero cuéntanos qué es ser mamá en tiempos de confinamiento. Sí. Mamá trabajadora. Sí, totalmente. Es otro tipo de pandemia. Mucha gente dice que estamos haciendo teletrabajo. Yo he hecho teletrabajo los últimos 7 años. Esto no es teletrabajo. Esto es una crisis
que empezó como una crisis sanitaria y después se transformó en otro tipo de escenarios, ¿no? Por ejemplo, es una crisis de género, porque se sigue pensando que aunque hombre y mujer compartan, por ejemplo, una esfera familiar, ¿no? Entonces, se sigue con este sistema patriarcal pensando que las mujeres son pues las responsables de poner a los hijos frente a las tareas que ahorita están haciendo vía remota, frente a la televisión que también están transmitiendo pues contenidos escolares. Se le da a la mujer toda la responsabilidad de cocinar, poner a la casa en orden y además tienes tus responsabilidades como mamá godín de la oficina y en la oficina no vas a poder bajar la guardia. O sea, tienes responsabilidades y tienes un contrato y tienes pues actividades con las cuales cumplir. Entonces, yo sí estoy convencida que estamos viviendo una doble pandemia porque es este tema en el que las mujeres estamos sobrecargadas mentalmente y físicamente con todos los roles, pero justo también, pues, hace falta levantar las voces y hablar pues, que no es que los hombres, en este caso, ayuden a las mujeres, es una corresponsabilidad. Ambos son adultos y ambos tienen, pues, la misma responsabilidad de atender a los hijos, de proveer de estas, pues, acciones de cuidado, ya sea a hijos menores, pero también hay quien vive con adultos mayores y generalmente se le carga estas actividades de cuidado a las mujeres o con alguna persona con discapacidad. Y otra vez se piensa que son las mujeres. Y hay un ejemplo muy claro es cuando lanzaron este comunicado a nivel federal que pues, se suspendían clases, se asumió malamente que había una madre en cada casa dispuesta pues, a atender a sus hijos y 100% dedicada a que los niños pues no fueran a los espacios de las escuelas, pero deben estar en la casa. Y a las madres trabajadoras nos metieron en jaque, ¿no? Porque no fue el mismo, pues no fue la misma implementación de la política, o sea, no fue al mismo tiempo escuela y al mismo tiempo trabajo. Hubo una semana de desfase. Habemos quienes tenemos la fortuna de estar con empleadores que tienen esta perspectiva de género, que tienen este entendimiento de las dinámicas de cada familia, y entonces no hubo problema, ¿no? Tú pudiste como que acomodar tu participación en la oficina, ¿no? Arreglarlo para teletrabajo antes. Pero hay quien trabaja en una planta productiva y por supuesto que no puede hacer eso, porque al mismo tiempo que cerraron las escuelas, cerraron las guarderías y cerraron todas estas pues, espacios en donde los niños obtienen estas tareas de cuidado mientras las madres estamos trabajando. Entonces, justo ahí es otro ejemplo de la falta de perspectiva de género y sí, estamos viviendo una doble pandemia. Y bueno, también podríamos hablar después que trajiste el tema del 9 de marzo y el 8 de marzo, de cuántas mujeres están siendo violentadas al interior de sus espacios familiares, ¿no? Hoy estaba escuchando los datos de ONU Mujeres a nivel global que han habido una subida de llamadas de alerta para pedir ayuda entre 40 y 60%. Son datos escalofriantes, o sea, 40 a 60% es inadmisible. No, por supuesto que es inadmisible. Justo también planteabas anteriormente el tema de la corresponsabilidad. No es que sea algo nuevo, o sea, yo lo he escuchado desde hace mucho, este término de nuevas masculinidades, ¿no? Pero de vez en cuando, pues como que recobra fuerza, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinión tengas sobre las nuevas masculinidades de este término y bueno, si eso nos puede ayudar a los hombres a entender el tema de la corresponsabilidad. Sí, yo creo que tenemos que empezar a pensar y quitarle primero el concepto de masculinidad y más bien hablar de corresponsabilidad, porque también pensemos en que hay parejas homoparentales y es mamá, mamá, papá, papá, y es perfectamente válido. Y estas también son un tipo de parejas que están viviendo esta doble pandemia. Y seguramente dentro de esa pareja hay alguien que asume el rol de cuidador primario,
¿no? Y hay otro que asume el rol de cuidador secundario. Entonces, si lo estacionamos en masculinidad, estamos otra vez sesgando y dando tareas desde los roles de género, ¿no? Así como por toda la vida nos han enseñado que a las mujeres, bueno, creces, te casas, tienes hijos y te dedicas a la casa, ¿no? Y los hombres es, creces, te casas, consigues un trabajo y te dedicas a proveer económicamente a esa familia. ¿Y cómo funciona esa familia al interior de la casa? Pues es responsabilidad de la mujer, ¿no? O de quien asume el rol de cuidado de los hijos. Entonces creo que primero tendríamos que empezar a hablar de corresponsabilidad, asumiendo a estas figuras maternas y paternas como adultos conscientes de tener, pues, descendencia, ¿no? De tener hijos por común acuerdo. Y entonces participar económicamente, obviamente con el sustento, darle una buena calidad de vida a las niñas y a los niños, pero también participar en la educación, pero también participar en las tareas de la casa. Más o menos creo que por ahí podríamos empezar a, pues, hacer visible esa necesidad. Es que hay un grupo que también tenemos que educar en las nuevas masculinidades, pero creo que si los hacemos conscientes, primero que antes que hombres son adultos o deben ser adultos funcionales, creo que sería una buena forma para, pues, animarlos a participar más activamente en la crianza de las hijas e hijos. Y bueno, has comentado los 3 ejes, ¿no?, por los cuales estás abogando desde este perfil, desde Mamá Godín, ¿no?, para cambiar las cosas aquí en México. Pero no sé, creo que a lo mejor estaría bueno aclarar a las empresas por qué es bueno el tener, bueno, pues eso, ¿no? El pagar igual, ¿no? Por el mismo tipo de trabajo, por el mismo trabajo. Bueno, bueno, es bueno y es justo, ¿no? Pero, o sea, digo, porque, o sea, me embarro, pero, o sea, me meto aquí en un berenjenal, pero no es cuestión solamente de hacer números, sino también de justicia, obviamente. El tema de, por supuesto, pues que tengan las mismas prestaciones, ¿no? De permiso por paternidad, maternidad, o, bueno, porque hayan oportunidades de crecimiento, ¿no? Dentro de la empresa. Pero bueno, pues pues como lo has comentado, muchas empresas la dirigen hombres, ¿no? Y entonces a veces para que caigan en el 20, desgraciadamente, pues tienen que ver, ¿no?, que hay un beneficio, ¿no?, detrás de la empresa. No sé si los puedas comentar. Sí, la igualdad de género vende, suma a un tema de reputación corporativa y es lo correcto. Es lo que nos toca hacer. No puedes estar instalado en un país donde el 51% de mujeres son las principales que conforman a la población de este territorio nacional y sesgarlas o quitarles el privilegio de participar productivamente y económicamente para generar bienestar a favor de mexicanas y mexicanos. Entonces, es un buen negocio, realmente, como a nivel reputacional te va a generar, pues, posicionamiento, evidentemente, pero también creo que es una deuda histórica que tenemos. Yo siempre digo, se lo debemos a nuestras abuelas, a nuestras madres, a todas las mujeres que le han dado voz a la lucha feminista por siglos, y también se lo debemos a nuestras hermanas, a nuestras colegas y a nuestras hijas. Y esas personas que están en las posiciones de liderazgo y que pueden hacer el cambio en políticas corporativas, tienen que hacer también visible que necesitan el acompañamiento y una alianza público-privada. O sea, el sector privado en solitario no va a lograr este cambio. Necesita articular esfuerzos con el sector privado. Y para el sector privado haga una alianza con el sector público, pues necesita mostrarle que al interior de su empresa se vive con una igualdad de oportunidades. Claro, y que sería una igualdad verdadera, ¿no? No solamente que venda. Sí, y no solo de cuota, Javier, porque eso es el otro riesgo. Muchas empresas lo comprenden como, igualdad de oportunidades, entonces tengo que tener 50-50%. Y aquí hay que hacer hincapié que el género no tiene talento. Y lo que estamos buscando es que en el momento
que selecciones a alguien del comité ejecutivo o empieces a ver que alguien puede subir esta escalera corporativa. No importa si es un ¿eh? El género no tiene talento, pero sí que no te sesgues estos conceptos que tenemos ya insertos es mamá, ya no está interesada en crecer. Y como es mamá, seguramente pues era su mayor plan en la vida y entonces el lado profesional no importa, con que tenga un trabajo que entretenga, seguramente está satisfecha. Y muchas veces, y muchos empleadores así lo creen, así te lo expresan, esto no es que las mujeres estén interesadas en crecer, a las mujeres no les interesa crecer, y menos a las madres trabajadoras, ¿no? Entonces, son una serie de sesgos basadas en fundamentos machistas. Tenemos un sistema patriarcal que sostiene estos comportamientos y entonces las feministas tratamos de ir a la raíz del problema y entonces empezamos a decir, oigan, ¿ya se dieron cuenta? No es que no queramos crecer, es que cuando yo me embaracé me tuve que ir con 4 días de la empresa. Por ejemplo, el 2019, antes del primer semestre del 2019, para que alguno de mis hijos pudiera tener acceso a una guardería, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el sector que a mí me corresponde por participar en el sector privado, yo tenía que correr ese proceso forzosamente. Para que el papá de mis hijos lo pudiera haber corrido, yo tenía que cumplir con 2 condiciones. Una, haber perdido la patria potestad de mis hijos, o 2, estar muerta. Un sistema que te dice que tienes que estar muerta para que el padre de los hijos pueda inscribir a los menores, bueno, hay un montón de cosas que hacer. Esto se reformó en la ley el año pasado, por ahí de junio se reformó, pero es súper reciente. Entonces, hay muchas otras cosas que hay que revisar para garantizar el acceso a esas oportunidades. Y bueno, hablando de eso, ¿no? De que realmente haya una igualdad, una inclusión, certera, ¿no? Veraz en las empresas. Recientemente creaste un ranking, ¿no? Que es el ranking Mamá Godín, ¿no? En el que, bueno, pues consultaste o pediste información a determinadas empresas, ¿no? Para conocer cuáles son los mejores lugares para trabajar y me imagino que ser mamá. ¿No? Sí. No solamente para trabajar y ser mamá, o ser mamá Godín. Cuéntanos un poquito sobre esta idea. Totalmente de acuerdo y muchas gracias por traerlo al tema. Fue un ejercicio que hice en alianza con Milenio Diario y ahí ellos pues confiaron en el proyecto completamente. Es un cuestionario de 30 reactivos que tracé justo en el tenor de los 3 ejes de acción que tiene Mamá Godín, ¿no? Esto que ya hablábamos de pago igual por trabajo igual, prestaciones por maternidad y paternidad equivalentes y oportunidades reales de crecimiento en la escalera corporativa. Entonces hicimos categoría pequeña, mediana y gran empresa y recibimos un montón de aplicaciones. Más de 46 aplicaciones, pero solo salieron 10 en la lista final. Entonces, estoy sumamente y gratamente sorprendida de las condiciones de trabajo que vi, en las que viven varias de mis colegas. Por ejemplo, las empresas que ganaron, ¿no? La lista del top 10 de las empresas grandes tienen una prestación, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza la de Mars. Les ofrece un acompañamiento en caso de que estando en la etapa de lactancia tengan que viajar. Ellos les pagan a un acompañante para que mientras la mamá está atendiendo sus reuniones y su agenda corporativa, pues alguien más cuide al menor, ¿no? Que es un lactante. Entonces son bebé entre 0 y 6 meses por lo menos. Entonces eso te garantiza no perder la lactancia. Y bueno, fascinante, ¿no? Otra de las compañías finalistas en el top 5 te ofrece 8 semanas de incapacidad a padres, o sea, a hombres. Entonces, 8 semanas, bueno, es un mundo de diferencia con los 5 días que te ofrece la Ley Federal del Trabajo en México, ¿no? Entonces, esa es una prestación por maternidad y paternidad equivalente. Y quiero hacer este ejercicio justo por lo que platicaba al inicio. Yo tengo
todo el ánimo y toda la intención de incidir en política pública con este nombre. Soy especialista en política pública. Para hacer una política pública necesitas un grupo de control. Necesitas un escenario, una muestra que se pueda replicar alrededor del país o en otros países alrededor de la región de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo lo que estoy haciendo a través del ranking de Mamá Godín, tengo estas 10 empresas que ahora salieron con muy buenos resultados, pero la idea es replicar el ejercicio para el siguiente año igual. En la sección en la categoría de empresas medianas nos dimos cuenta que solo 2 cumplieron con las características. Solamente para salir en la lista de ganadoras tenías que cumplir con más del 70% de las prestaciones de Mamá Godín, que son relevantes para poder ejercer ambos roles. Y el lugar en la lista te lo daba el número de participación de mujeres que tienes en la empresa y el número de madres en los equipos de liderazgo. Entonces, era una especie de ciencia detrás de las ciencias sociales, ¿no? Solamente 2 empresas medianas consiguieron calificar en el ranking y en la categoría de empresas pequeñas solamente conseguimos calificar una empresa. Entonces, eso te habla de todas las teorías que hemos revisado por ahí, son ciertas. Pues esta percepción es realidad en este caso, ¿no? Lo único que es distinto del escenario mexicano que tiene en el ranking es que estamos hablando de 13 organizaciones, ¿no? Hay una mención especial por ahí al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que es una asociación civil, pero si nos quedamos solamente con las organizaciones privadas, son solo 13 organizaciones. 4 de ellas tienen a una mujer al frente. Eso es muy buena noticia, ¿no? Eso es como, en algún momento puse en la página, ¿no? De Mamá Godín, de me encantaría vivir en este país. Que ya se saca la estadística, bueno, sigue estando por debajo, ¿no? Del mundo ideal, pero es mucho mejor que el escenario que tenemos ahorita a nivel territorial. Oye, y esto, bueno, ya nos has adelantado de que te planteas hacer un segundo ranking para el año próximo. ¿No te plantearías el hacer un ranking Mamá Godín en confinamiento? Digo, antes hemos hablado de lo que se está sufriendo, ¿no? Y esta doble pandemia, ¿no? Acarreada por la COVID-19. Pero, no sé, igual si conoces alguna buena práctica, ¿no? De algunas empresas ahora en tiempos de pandemia. Mira, encontré muchas empresas, porque de estas entradas que recibimos, que son más de 46 empresas, también recibimos muchas negativas. Y la principal negativa era, estamos atendiendo COVID. Y lo interesante del ranking es que tienes a 2 de las empresas que realmente están atendiendo COVID. El primer lugar del ranking es, pues, el laboratorio dueño de Lysol, ¿no? Entonces, ¿quién más está atendiendo COVID? También tenemos a 3M, que tiene, pues, los respiradores, ¿no? Entonces, muchas veces, lastimosamente, recibimos esas respuestas de estamos atendiendo COVID y no eran industrias esenciales y no eran industrias que estuvieran participando directamente en la respuesta a la pandemia. Entonces, eso te habla pues, de este punto ciego que platicábamos hace rato, que yo en algún momento decía, bueno, ¿no están viendo que hay como todo el tema de, pues, los escenarios? No se va a detener un escenario sobre otro, o sea, atender un tema de violencia de género, un tema de inclusión, de igualdad, de diversidad, como lo queramos etiquetar en este momento, no se detiene porque tenemos un COVID o un virus, el que quieras, como se llame, atacándonos ahorita. Entonces, desde ahí te habla mucho del sesgo que tenemos en el mundo de los negocios. Nos concentramos tanto en que, ay, está temblando, que dejamos de ver, pues, toda la biodiversidad al lado o todos los fenómenos naturales ocurriendo cerca.
No te preocupes, la gente puede saber perfectamente que estás en Ciudad de México, ¿no? Porque está pasando Fierro Viejo por debajo de tu casa. Es una de las cosas que además suceden ahora en tiempos de confinamiento, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, los organilleros, ¿no? Los marimberos, pues están saliendo de las zonas que antes tenían visitantes, ¿no? Y ahora vienen a visitarnos a nuestros balcones. Entonces, no te preocupes, ¿eh? O sea, esto es... Ya me pasó que estoy dando una presentación en la oficina y llegan estos, el gas, ya sabes, y la basura, todo, todo. Pero es parte del folclore mexicano, ¿no? Así como yo tomé de nombre el Godín, pues es parte de nuestro folclore y nuestra realidad. Ujú. Oye, bueno, tú tienes un perfil en redes sociales, en 3 redes sociales en concreto, en cada una en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿no? Te pueden encontrar como Mamá Godín. No sé si hay alguien que nos está viendo, ¿no? Que está viendo este video, qué información, qué va a encontrar apoyo en estos perfiles sobre el tema de madre trabajadora. Sí, mira, afortunadamente tengo esos 3 perfiles. El más conocido es el de Facebook, donde estoy por cumplir los 4 años al aire. Tengo también un sitio web bajo el dominio www.mamagodin.mx y mi correo en aide@mamagodin.mx. Y sí, he dado un montón de asesorías a gente que se acerca. He podido revisar, no sé, el tema de a alguien la despidieron injustamente y entonces yo trato de canalizar todas esas solicitudes que me hacen expresamente, ¿no? Me buscan mucho por el inbox famoso de Facebook principalmente o directamente a mi correo electrónico. Pero hay casos en los que pues sale de mi área de expertise, ¿no? Sale como de el conocimiento que yo pueda tener sobre un tema muy en específico y entonces tengo alianzas. ¿No? Tengo alianzas, por ejemplo, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, ¿no? Le he pasado casos de violencia familiar. Tengo otras alianzas por ahí, por ejemplo, con Mujeres Jefas de Familia, que es una organización civil en Aguascalientes y que ella también le da visibilidad a estas jefas de familia. Y es abogada aparte, entonces también da seguimiento. Hay varias alianzas que tengo desde Mamá Godín. Estoy como parte del Pacto por la Primera Infancia en el país y entonces tenemos una red por ahí donde puedes ir canalizando y buscando pues quién puede apoyar en un caso específico, ¿no? Lo que me preguntan generalmente, por ejemplo, ahorita mayo, es, oye, ¿me corresponden utilidades o no me corresponden utilidades? Y bueno, ves muchos retos que tenemos como país, ¿no? Porque te corresponden utilidades siempre y cuando estés dado de alta en el Seguro Social. Entonces, cuando me escribe gente que no la tienen dada de alta, pues me toca explicar esa parte, ¿no? Entonces, esos son el tipo de situaciones que me cuestionan principalmente, o mi jefe me está acosando, o mi jefa no me deja crecer, y entonces yo trato de asesorarlas, los direcciono mucho también, por ejemplo, a Mujeres, a COPRED, a todas las instituciones públicas que en realidad, pues, son una red de apoyo súper relevante que contamos las mexicanas en este caso para asesoría. Mira, te voy a dar lectura a los comentarios que nos están haciendo llegar. Bueno, uno es cuando te referías a la doble pandemia, que eso deja la doble pandemia, doble esfuerzo, doble trabajo, doble estrés, ¿no? Doble de todo. Bueno, gracias Elizabeth por haber contribuido con tu comentario, con tu chat aquí a este vivo de Valor Compartido Podcast con Mamá Godín. Y bueno, también tenemos una pregunta de Dulce García. Dulce nos pregunta que si desde una posición individual, ¿qué prácticas podríamos ir implementando en nuestro entorno laboral para visibilizar la importancia de la maternidad en dicho ambiente, ¿no? En ese entorno? Me encanta la pregunta. Muchas gracias, Dulce, por tu participación y por estarnos viendo principalmente. Primero hay que hacerlo visible, ¿no? Como ya estábamos platicando, el tema de políticas públicas le compete al sector público en este país, al gobierno, ¿no? A las instituciones. El tema de políticas corporativas le conviene a los equipos ejecutivos y directivos de las empresas en donde nosotras podemos trabajar, pero definitivamente podemos empujar desde la esfera individual. Y entonces yo te invito a que si detectas un sesgo de género en tu organización, y un ejercicio súper fácil es visualiza en este momento tu comité ejecutivo y dime cuántas mujeres
hay en ese comité ejecutivo. De esas mujeres, ¿cuántas son mamás? Ese número que sacaste son las opciones reales de crecimiento que tú tienes en esa organización. Ni más ni menos, son esas. Si tienes más de una, felicidades. Estás en una empresa que cumple con la estadística del país y de Latinoamérica. Entonces nos toca hacer visibles. He escuchado de grandes ejecutivos este concepto de, es que las mamás no quieren crecer. No, es que no hay políticas que me permitan compaginar la vida y, por ejemplo, mi vida de mamá y mi vida de profesionista. Entonces, hacerlo visible al interior de la organización. Por ejemplo, si hacen un festejo del 10 de mayo, ¿qué están comunicando en los festejos del 10 de mayo en tu organización? ¿No? Están comunicando, ok, las mamás que están aquí trabajando están llenas de culpa porque están renunciando a pasar tiempo con sus hijos, o valoramos y apreciamos la participación económica que tienes como madre. Entonces, esa retroalimentación se la puedes dar a todos los equipos que generan la comunicación al interior de la organización y a los líderes. O sea, es súper válido hacerla notar, y sobre todo el tema de prestaciones equivalentes. ¿Cuántos días de incapacidad le dan a los hombres en tu compañía? Porque a lo mejor tú ya pasaste por eso, pero las generaciones que vienen abajo, pues necesitan que nosotros les abramos un poco el camino para que no le digan lo que a nosotras nos dijeron en algún momento, ¿no? De no te contrato porque estás embarazada o acabas de tener bebé, o regresas de incapacidad por maternidad y ya no existe tu puesto, ¿no? Prácticas de ese estilo. Uh-huh. ¿Y tú qué futuro le ves? ¿Crees que llegará el día en el que veamos, pues no sé, noticias prácticas como a lo mejor hacen en otros países y que ya has puesto sobre la mesa en esta conversación? Uy, la teoría dice que nos vamos a tardar más de 200 años en la igualdad de oportunidades a nivel global. Hay países, por ejemplo, Suiza, que tienen prestaciones equivalentes, que no importa papá, mamá o cuidador primario y secundario, tienen los mismos días de incapacidad por el nacimiento o la adopción de los hijos. Ya existen esas prácticas. Ya hay prácticas alrededor del mundo donde están viviendo esa realidad. En México, no sé si me toque verlo, pero desde Mamá Godín voy a tratar de impulsar este tema hasta donde me dé, ¿no? El alcance. Y yo creo que la vida, Javi, porque pues soy parte de esta población de mamás trabajadoras, ¿no? Y con este entendimiento que tengo de política pública, pues me da esta oportunidad de, ok, pues vamos a llevar la propuesta con los legisladores que competan, ¿no? Con pues las presidentas de las comisiones de género del Senado y de Cámara de Diputados, evidentemente, pero no sé si lo voy a ver, ¿no? Pero un primer esfuerzo, y en mi formación de comunicadora confío plenamente en esa capacidad de dar voz a un tema y de ponerlo y de señalarlo en la agenda pública, y que por lo menos empiezas a cuestionar a las personas. Hoy tenía una sesión con una de las empresas que participaron y me dijeron, oye, desde que contestamos el ranking, traigo en la cabeza que tengo que ofrecerles un servicio de guardería a mis colaboradoras. Y yo, oye, qué buena onda, ¿no? O sea, sí se quedaron con pues con ese entregable pendiente, punto, ¿no? Entonces, pues hasta donde me dé la oportunidad la vida de ver el progreso, pero la teoría dice que nos tomará más de 200 años, pero pues hay que seguir empujando. Mira, muy relacionado con esto, Dan García G. He puesto aquí el comentario que creo que se ve en pantalla, que lo podemos ver los dos y espero que también lo estén viendo en nuestro perfil de Facebook. Dice, yo no soy mamá, pero sé que cuando mi mamá me tuvo, con lo que más luchó fue contra las ideas de la misma familia, ¿no? O sea, las ideas internas en casa, en cuanto al rol que debe tener una mamá. Son tiempos muy distintos, pero ¿cómo ves el avance en esos cambios de mentalidad? Es decir, hemos echado la vista hacia adelante ahora, ¿no? Echamos la vista hacia atrás. ¿Cómo ves esos avances? Ese concepto académico o de especialista se llama sesgo de género o rol de género.
Entonces, es lo que platicábamos al principio, que las mujeres estamos programadas socialmente, porque el tema de género solamente tiene que ver con una construcción social. O sea, lo que la familia, la comunidad, la escuela, la iglesia, cualquier institución que tú quieras abordar, han contribuido para generarte la idea de que eres mujer, por ende, debes de ser mamá, por ende, dejar de trabajar, cuidar a tus hijos y renunciar a tu carrera profesional. Ese es un rol de género. Están súper arraigados. No lo vamos a cambiar mañana. No es un tema que vamos a sacar de raíz, ni siquiera en los próximos 5 años, creo. Pero el rol que tenemos ahora, las que somos mamás, pues es educar en igualdad a nuestras hijas e hijos. Yo solo tengo niños y el reto es ese, que ellos no vean que es un rol de género, o sea, que no es papá igual a proveedor, mamá igual a cuidadora, ¿no? Que es lo que nos vinieron educando las generaciones pasadas. Sino, ok, es un equipo, es una corresponsabilidad de adultos independientes, conscientes, ejerciendo su derecho a la maternidad y paternidad a la edad que ellos lo consideraron pertinente. Y pues sí, la familia en algún momento puede jugar en contra, pero no creo que sea es porque estamos iniciando, pues desde la más pequeña y en cualquier programación neuronal que podamos tener, tenemos programado eso. Para ser mujer tienes que ser mamá, ¿no? O que para ser desarrollador económico de tu sí, definitivamente tenemos que seguir educando en igualdad. Esa sería la reflexión que puedo regalar sobre este tema. No, en eso sí es cierto y bueno, pues desde Valor Compartido Podcast, pues incidir en eso, ¿no? De nuestro rol para educar en igualdad y entonces que los cambios, ¿no? Pues se vean pues más rápido, ¿no? Nos pregunta Mike en Sastie, ¿la nueva normalidad en la que regresarán a trabajar las industrias podría ser un parteaguas o la oportunidad adecuada para trabajar en esta igualdad laboral? Luego un poco, ¿cómo ves? Definitivamente. La nueva normalidad, hay que aprender de los países que ya regresaron. ¿Qué vimos? Creímos que íbamos a regresar más cercanos, más humanizados, más enfocados en el medio ambiente, en la igualdad de oportunidades, pero estamos viendo que no es así, que están abriendo y están regresando a los centros comerciales y a generar esta cultura y a perpetuar esta cultura del consumo. Y creo que la nueva normalidad, cuando arranque en México, al 100%, porque ahorita acuérdense que nada más estamos por estados y por municipios, cuando regresemos al 100%, pues es una gran oportunidad para repensar y aparte los centros de trabajo van a tener toda la responsabilidad de acompañarnos en esta nueva dinámica, porque no van a regresar al mismo tiempo las escuelas y nosotros. Y otra vez tendríamos que ver cómo combinamos esos roles, que no se le cargue otra vez a las mujeres, que se piense que también hay una figura paterna y que los padres que participan en tu centro de trabajo en específico tengan esta oportunidad de participar en la crianza de los niños, ¿no? Y que no se asuma, es que como él es hombre y es uno de los ejecutivos del comité directivo, pues tiene una mujer seguramente que está en casa atendiendo a los niños. No, también hay que buscar la igualdad de responsabilidades ahí desde la narrativa de las organizaciones. Muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta está divertida. Bueno, antes que nada, por supuesto, gracias a Mike por su participación. Les animo a que sigan realizando preguntas. Llevamos 45 minutos y tampoco quiero abusar del tiempo de Mama Godín. Trataremos de llegar a la hora, ¿vale? Para que podamos hacer pues otras cositas en esta tarde. Bueno, mira, esta pregunta de nuevo de Dan, aunque Dan dice que es de su mamá,
¿no? Dice, ¿cómo puedes dar voz a una mujer en una dirección empresarial machista cuando existe discriminación de género? Dice que se la mandó por WhatsApp, a ver, porque lo pone aquí, y dice, no lo puedo enviar directamente por aquí porque lo está viendo pero lo está viendo desde su casa. ¿Y cómo puede ejercer la voz sin sufrir represalias? Creo que va un poquito a colación a lo que le respondías antes a Dulce, ¿no? Pues primero, enhorabuena, porque entiendo que la mamá de Dan pertenece a este comité ejecutivo, ¿no? Y entonces es una de esas 10 mujeres que nos representan en los comités ejecutivos en este país. Así que felicidades, porque seguramente llegaste ahí contra todos pues los sesgos de género que hay en esta sociedad machista primordialmente. Pero una forma de hablar es simplemente, bueno, con mucho gusto, puedo, ya di mis datos de contacto, puedo platicar con el equipo de liderazgo, que es algo que hago sin problema. Y pues les tienes que nutrir también de textos. Esto del feminismo no se aprende, es como, en algún momento yo decía, es como si pensáramos que todos los mexicanos sabemos bailar el jarabe tapatío. Y la verdad es que no solo por ser mexicano sabes bailar el jarabe tapatío, se estudia y se ensaya un montón ese tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con el feminismo. El feminismo no se trae en el ADN solo por ser mujer. Entonces, les voy a acercar un montón de textos sobre feministas reconocidas a nivel global y de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y cómo estos sesgos de género evitan nuestra entrada a los centros productivos. Una autora que es de mis favoritas se llama Sara Ahmed. Tiene un libro que se llama Living a Feminist Life, Viviendo una vida feminista. Hay una traducción al español. Invítalos a leer. Por ahí también hay un documento mucho más fácil de leer, porque el libro de Sara Ahmed te va llevando como por una serie de capítulos un poco más densos, ¿no? Y tienes que dedicarle mucho más tiempo a ese libro, que sería buenísimo que lo leyeran. Pero, por ejemplo, la voz pública de las mujeres es una entrada en letras libres, lo puedes encontrar en la web, y es de Mary Berg. Entonces, ella te va llevando cómo se nos ha enseñado durante la historia a las mujeres a guardar silencio. Y cuando hablamos de temas de política, de economía, causa cierta extrañeza. Y seguramente algo de lo que estás haciendo en un comité ejecutivo. Entonces, si les das este texto, los vas a sensibilizar muchísimo sobre cómo se ha construido este rol de género a lo largo de la historia y cómo pueden ellos participar. Y casi estoy segura que te pueden decir, bueno, ¿y qué hacemos para el resto de las generaciones que no están sentadas en la mesa, que tú sí estás sentada, para abrirles estas oportunidades y acompañarles en este doble rol? Bueno, mira, justamente, has comentado el libro de Sara Ahmed, ¿no? Esto, y has recomendado que lo lea a lo mejor el consejo de administración de la empresa. Y bueno, el título pues habla de feminismo. Y desafortunadamente el feminismo pues se ve envuelto en una aureola de, o sea, como que a la gente ya es, no sé, le causa muchos isus, ¿no? O sea, por el mal entendimiento que está habiendo de este término, ¿no? De feminismo. No sé si quieras aprovechar brevemente para definir realmente qué es el feminismo. El feminismo, en sencillas palabras, es el acceso a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Punto. Eso es el feminismo. Y hay un feminismo radical. Y a mí me encantaría que me dijeran que yo soy feminista radical, la verdad. Porque las feministas radicales quiere decir que se fueron a la raíz del problema. Por ejemplo, el problema que yo detecté, el problema público que yo detecté de ser una madre trabajadora en este país. Si en algún momento se logra este cambio en la redacción de la ley, lo que les comentaba de los 84 días por maternidad, 5 días paternidad, bueno, este es un feminismo radical, porque te fuiste a la raíz, porque eso es lo que está ocasionando en gran medida la salida
multitudinaria de las mujeres de los centros de trabajo. Las estadísticas de INEGI, de InMujeres, dicen que la principal causa por la que las mujeres abandonamos la vida laboral es la maternidad. Pero no es porque un día amaneces y dices, ya, voy a dejar de trabajar porque me convertí en mamá. Es porque no está la mesa puesta para que sigas ejerciendo después de convertirte en mamá. Quienes tienen suerte de trabajar principalmente en empresas grandes, principalmente, voy a sonar bien malinchista, pero principalmente en firmas internacionales establecidas en nuestro territorio, son como las que traen de herencia adoptadas estas políticas corporativas de los lugares de origen, ¿no? Entonces, si estás en una empresa que está establecida en España, bueno, trae políticas corporativas transformadas de la política pública de España, ¿no? Entonces, se hace como un espejo y te ayuda mucho a abrir el tema de igualdad y de diversidad. El reto real lo tenemos en México, en nuestras pequeñas y medianas empresas. Y son la principal fuente de empleo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer mucho más visible este problema público y acompañar a los líderes y a las líderes en el entendimiento del feminismo. Y cuando hablamos de feministas radicales, es eso, a las que nos gusta irnos a la raíz del problema y decir, bueno, yo ya detecté esta raíz pequeñita, pero que ocasiona todo este problema público. En el momento que podamos incidir en la resolución, bueno, vamos a mejorar la vida de hombres y de mujeres, porque esa es otra cosa del feminismo. Buscamos igualdad de oportunidades. Entonces yo por eso digo, prestaciones por maternidad y paternidad equivalente. La empresa que se fue al primer lugar del ranking de Mamá Godín, lo que le dio la diferencia de puntos son esas 8 semanas que le ofrecen a los hombres, no a las mujeres, a los hombres. Perfecto. Mira, voy a leer un comentario, en este caso de Nita Gallegos, te la muestro aquí en pantalla. Es uno de los desafíos, es un comentario, gracias Nita, uno de los desafíos que tenemos las mamás de hijas es generarles, como decías antes también, Aide, la confianza de que sí se puede ser mamá y trabajar, ¿no? En esa educación de igualdad. En igualdad. Te voy a pasar la pregunta de Paul Viloria, ¿vale? Que, bueno, pues claro, hablando de sesgos, pues hay mujeres que sufren el sesgo de ser mamás y además de ser extranjeras. Entendido no en esta perspectiva malinchista, ¿no?, que tenemos en México hacia determinados países, ¿no?, de la cultura quizá occidental, ¿no?, o del norte, o europea, o gringa y tal, sino, bueno, a países que consideramos desafortunadamente como menos, ¿no? Entonces, para aspirar a un puesto, ante esas limitaciones, ¿qué consejos le podrías dar? O sea, la constante es ser mamá y ser extranjera, ¿no? Bueno, ese es el escenario. Soy mamá, soy extranjera. Bueno, creo que antes que ser extranjera, a mí una vez me dieron una retroalimentación y me dijeron que que mis áreas de oportunidad eran ser mujer, ser mexicana y ser mamá. Esa fue mi retroalimentación por la que no me quedé en un puesto X, ¿no? Esa fue la retroalimentación que me dieron. Y entonces, en lugar de decir, bueno, ya me destrozaron la vida, dije, ok, las voy a convertir en mi fortaleza. Y desde entonces lo tengo como en mi narrativa, ¿no? Mis fortalezas son, soy mujer, soy mexicana y soy mamá. Entonces creo que ahí te puedo transmitir una receta que a mí me ha funcionado porque aporta muchísimo a los centros de trabajo y a los equipos a los que he pertenecido. Eh, Doy todo de mí, ¿no? Soy súper apasionada, como me ves con la pasión hablando de Mamá Godín, me ves en mi mundo profesional. Y Javier me da mucho gusto que esté asintiendo porque nos conocimos en esa faceta, ¿no? Y entonces es eso, hazlo tu fortaleza. Ser mujer, ser la nacionalidad que tengas y ser madre, totalmente.
Oye, pues, Aide, muchísimas gracias. Yo creo que totalmente cierta y, oye, fundamental esa receta, ¿no? De lo que, bueno, pues nos dicen otros que son nuestras áreas de oportunidad, poder reconvertirlas, ¿no? Reconvertirlas en fortalezas. Mira, nos quedan pocos minutos para llegar a la hora, ¿no? de emisión. Yo quiero agradecerte un montón el tiempo que nos has dedicado, ¿no? Todo este tiempo para responder a nuestras preguntas, para dar a conocer los desafíos y los retos, ¿no? Que implica ser mamá aquí en México, el trabajo que está haciendo Mamá Godín, que muchos a lo mejor ya conocen este perfil y, bueno, pues ven, a mí me encantan sus memes y sus publicaciones, ¿vale? Porque la verdad es que además están siempre son de rabiosa actualidad. Les animo a seguirlos y que sepan que hay un trabajo también mucho más sesudo, ¿no? Que el de compartir memes, que también tiene que también tiene cabeza, de poder dar a conocer el ranking Mamá Godín. Ojalá se sumen más empresas y quieran pelear por estar en ese ranking o simplemente, bueno, pues cambiar de chip, ¿no? Que les hace falta a muchos. Muchísimas gracias, Aide. No sé si quieras terminar con alguna conclusión. Pues primero que nada, agradecerte a ti el espacio. Muchísimas gracias de verdad por darme el honor de participar contigo en el primer en vivo que estás haciendo. Eso es, la verdad, pues súper relevante para mí. Y pues nada, convirtamos nuestras áreas de oportunidad que en algún momento las personas, nuestra esfera cercana, nuestros equipos de trabajo nos pueden definir como debilidades. Hagámoslas las fortalezas, porque de verdad que ser el 51% de habitantes en este país es cosa relevante, aportamos y transformamos realidades. O sea, ser Godín no está limitado a llevar la comida en contenedores, ¿no? A usar una credencial para entrar a tu centro de trabajo. Tiene que ver con esa transformación de realidades, con esa generación de bienestar para las mexicanas y los mexicanos y con dar también mayores oportunidades a nuestras familias principalmente, pero contribuir al desarrollo del país, que yo siempre lo he puesto en mis redes. Contribuimos económica y productivamente al desarrollo nacional. Así que, pues, muchísimas gracias a los que siguieron esta transmisión y cualquier cosa me pueden encontrar en @soyMamaGodín, en Facebook, Instagram y Twitter. Eso estoy haciendo en Facebook, en Instagram y Twitter. Lo voy a poner aquí, para que la gente lo pueda encontrar entre los comentarios y te encuentren fácil, ¿no? A ver si se ve. Así, Facebook, Instagram y Twitter, @soymamagodín. Y nos has comentado también que tenías una página web, ¿no? Que es mamagodin.mx. También lo vamos a dejar por aquí escrito para que la gente lo pueda encontrar fácil. Pues nada, Aide, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un honor el inaugurar esta sección de en vivos aquí en Facebook. Esperamos hacer muchos más porque la verdad es que nos ha parecido totalmente interesante, muy interesante el poder contar también con la contribución de la gente que nos estaba viendo, que ha hecho sus preguntas, que ha hecho sus comentarios, y recordarles, bueno, que también va a estar disponible en audio en Valor Compartido Podcast, que se puede encontrar en Spotify, que se puede encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en iHeartRadio, o sea, en varias plataformas de podcasting. Seguro, si alguno tiene su favorita, que cheque que ahí estará Valor Compartido Podcast y este audio de 1 hora, exactamente ahora mismo, de duración. Aide, un besito muy fuerte y nos vemos pronto. Cuídate mucho, Javier. Seguimos en contacto. Bye. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.